Imagina que quieres crear un videojuego. Lo primero es elegir un protagonista, pero no te comas mucho la cabeza. ¿Elegimos a Mario? It's me, Mario! Vale, sí, Mario está bien. Un poco antiguo, pero nos vale. Probablemente querremos que en nuestro videojuego el personaje se mueva. Mario, muévete. ¡Here we go! Y lo mejor que podemos hacer para entender y describir ese movimiento es situar a Mario en el origen de un eje de coordenadas. Ahora, si Mario quiere moverse una unidad a la derecha y 3 arriba, podremos representar esa dirección por las coordenadas 1, 3. Y si el movimiento de Mario es el mismo, pero no comienza desde el origen de coordenadas, podremos seguir llamando a esa dirección, o lo que es lo mismo, a ese vector, 1, 3. Así que en realidad no importa mucho de dónde parta Mario, sino la diferencia entre el origen y el final de su trayecto. Grazie mille, Mario. Puedes irte. Okidoki. Me explico. Todo movimiento tiene un origen y un final. ¿Cómo podemos describir la trayectoria que nos lleva de un punto a otro? Fácil, calculamos la variación que hay en el eje X y la que hay en el eje Y y después las recogemos en un vector, un par de números ordenados, que representa ese movimiento. A ese vector lo podemos llamar OF, pues porque va del punto O al punto F. Y calcular sus componentes es sencillo. Veamos un ejemplo. Escogemos dos puntos, el 7,2 y el 8,5, que suponen el origen y el final de nuestro movimiento. En el eje de las X nos movemos de 7 a 8 y en el de las Y de 2 a 5. El vector, por tanto, es el 1, 3 una vez más. Y como digo, no importa si el mismo vector está en otro lado, solo nos interesa la variación en horizontal y en vertical. Normalmente, por comodidad, representaremos los vectores anclados al origen de coordenadas. En ese caso, las coordenadas del vector coincidirán con las del punto F, aunque técnicamente representan distintas cosas. Las de OF describen una dirección, mientras que las de F representan una posición en el espacio. En cualquier caso, para dos puntos cualesquiera, el cálculo del vector quedaría algo así. Un vector tiene tres propiedades fundamentales que lo caracterizan: módulo, dirección y sentido. La primera, el módulo, contesta a la pregunta más natural que nos surge. Vale, sé cuánto se mueve el vector en horizontal y cuánto en vertical, pero ¿cuánto se mueve en línea recta? A esto es a lo que llamamos el módulo del vector, a su longitud. Se suele escribir con dos barritas, así, el módulo del vector OF. Y en realidad es muy fácil de calcular a partir de sus coordenadas. Hacemos hueco y pintamos el triángulo de antes. Ya está. El módulo es solo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que, como catetos, tiene a las coordenadas del vector. Aplicando el teorema de Pitágoras tenemos que el módulo es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y esto, en términos de las coordenadas de los puntos O y F, queda así. La segunda propiedad que caracteriza un vector es la dirección, que solo hace referencia a la pendiente de la recta por la que se mueve nuestro vector. Como ves, todos estos vectores tendrían la misma dirección, pues están contenidos en una única recta, aunque obviamente cada uno tiene su propio módulo. Sin embargo, fíjate por ejemplo en este vector y en este otro. ¿Son iguales? Parece claro que no, aunque tienen el mismo módulo y la misma dirección. Lo que diferencia un vector de otro es el inicio y el final, que están intercambiados. Esto es lo que llamamos el sentido de un vector. En mates, cuando definimos un objeto nuevo, solemos describir sus propiedades, entender sus representaciones y muchas veces definimos también sobre él algunas operaciones. La pregunta natural, entonces, es ¿cómo podemos sumar dos vectores? Y sobre todo, ¿qué sentido geométrico tiene eso? Mario, ¿nos ayudas otra vez? Good choice. Recordemos que un vector es una dirección en la que Mario se mueve. La suma de dos vectores no será más que recorrer el primer vector y desde ahí recorrer el segundo. La regla para el cálculo de la suma es lo más fácil que uno podría esperar. Simplemente sumamos las x de v con las x de w y hacemos lo propio con las coordenadas y. Como resultado, obtenemos el vector v más w, que une en línea recta el origen con el lugar al que Mario haya llegado tras sus dos movimientos. Aritméticamente, es fácil ver que esa operación es conmutativa, pero también se puede ilustrar geométricamente. Solo hay que hacer que Mario vuelva al origen y recorra primero w y después v. Por cierto, esto es lo que se conoce como regla del paralelogramo. Para definir la resta, espera, que vamos a mover un poco los ejes. ¿Qué es restar dos vectores? Como ya hemos definido la suma, vamos a intentar aprovecharnos comprendiendo que restar v y w es como sumar v y menos w, pero para eso tendremos que saber también qué es el opuesto de un vector. Bueno, eso no parece difícil, es cambiar de signo sus coordenadas, que geométricamente significa girar el vector 180 grados. Después hacemos como antes, recorremos v y luego menos w.
Con coordenadas concretas, la suma, que en realidad es una resta, queda así. Aunque al fin y al cabo, no te asustes, todo es mucho más fácil de lo que parece. Restar dos vectores es restar sus coordenadas. Las fórmulas generales son, entonces, tan simples como esto. ¿Y qué pasa con el producto? Podríamos calcular un vector igual que antes, pero en realidad su resultado no nos ofrece propiedades muy interesantes ni hay ninguna interpretación geométrica que nos sea de utilidad. Sí es cierto que existe un producto entre dos vectores que no nos devuelve un vector, sino un número. Un escalar que también puede ser calculado a partir de los módulos y del ángulo que forman los dos vectores entre sí. Pero no vamos a entrar ahí, porque recordemos que nuestro objetivo era crear el movimiento en un videojuego. Y en esta tarea, los vectores tienen muchísima más potencia que el simple hecho de generar desplazamiento. Están detrás de procesos tan importantes como programar la gravedad de un videojuego. Si Mario quisiera sortear un objeto, habría que añadir a su desplazamiento horizontal una componente vertical que le haría saltar. Al sumarse los dos vectores, imprimirían una dirección diagonal a Mario, que se desplazaría en línea recta hacia el cielo. No obstante, queremos imitar lo que ocurre en la realidad, donde los objetos son atraídos por la superficie terrestre y caen, puesto que ese impulso vertical se va viendo contrarrestado por lo que llamamos la fuerza de la gravedad. El vector vertical se modifica, pasando incluso a ser negativo, lo que lleva a Mario de nuevo al suelo, desde donde sigue su camino. Por último, me gustaría que vieras que los vectores no solo sirven para establecer las reglas del mundo en el que está el videojuego, también sirven para programar a los propios personajes que viven en ese entorno. El ejemplo más simple es el de Pac-Man. Al ver un fantasma, el jugador se asusta y huye, eligiendo una dirección con su joystick. Pero, ¿qué hacen los fantasmas? Pues la instrucción que programamos es simple. En cada instante tiene que moverse hacia donde esté Pac-Man en ese momento concreto, lo cual conlleva el cálculo de un vector que, como en el de Mario, se modifica, generando una trayectoria como esta. Y claro, estos ejemplos son extremadamente simples. La industria ha evolucionado muchísimo y por lo general trabaja en 3 dimensiones. Esto le permite, desde replicar las reglas del mundo físico en simuladores cada vez más reales, hasta saltárselas por completo, creando mundos totalmente nuevos y estimulantes, aunque siempre basados en un montón de matemáticas. Y desde luego, de vectores.